Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, ¿cuántos hechos que han causado dolor se pudieron haber evitado? Un ciudadano nunca debería circular un vehículo sin su cinturón de seguridad, paso número 1. No debería conducir su vehículo en estado de ebriedad, debería evitar el consumo de bebidas alcohólicas si va a manejar. Graves consecuencias por no tomar previsiones. El señor cuenta, el gandolero, que se quedó sin frenos y se llevó un carro, un Corsa, donde falleció 2 personas. Delante del Corsa había una moto que también se la llevó. Más adelante la gandola sigue rodando, donde impacta un Aveo negro de mi tía. Ser precavido vale por 2. El venezolano tiene que desarrollar 2 herramientas mentales y llevarlas a la práctica: la sana malicia y el sentido común. Aquella persona que no se mimetice con el entorno, que no pase desapercibido, va a alumbrar en un momento determinado y va a ser víctima fácil de Lampa. Precaución, se pudo evitar. Viveza criolla, ¿crees que te la estás comiendo? Evito 100% porque me gusta mucho el respeto al prójimo. Y pienso que si las personas tienen valores bien fundamentados, no debe caer en esa viveza de atropellar a otra persona. Cuando el interés personal atropella al otro. Yo diría que lo primero es no pensar que es culpa del venezolano, sino que es responsabilidad de quienes han levantado las instituciones colectivas en el país. A ti alguien te tiene que decir cómo funcionan las cosas para que tú entiendas cómo funcionan las cosas. Y si al venezolano de hoy se le está diciendo que las cosas no funcionan, entonces efectivamente pues él dice, bueno, tengo que vérmelas yo solo. Ni tan vivo. Respete y respétese. Vivir en entornos poco favorables genera tensión y estrés en las personas. Problemas como la inseguridad, accidentes de tránsito, fallas en los servicios públicos, desempleo, crisis económica, llevan a los seres humanos a buscar mecanismos de prevención a toda costa para no ser víctimas de riesgos en su día a día. O sea, uno está viviendo como una zozobra. Tú como conductor, ¿cómo haces para evitar ser víctima de la inseguridad? Tú que andas en tu carro, ¿cómo te proteges? Bueno, con los seguros, con los vidrios de arriba, es lo mejor que podemos hacer. No hay forma de cuidarse. ¿Anda con los vidrios? No, ni loco, que me atraquen. Ya. La forma está demasiado desbordada, demasiado. Ya, dice que papel ahumado también ayuda, ese tipo de cosas. Bueno, hay que estar así para que malandro no se enamore. Sin embargo, cuando esas medidas preventivas se convierten en conductas obsesivas y repetitivas, puede desencadenar patologías que pueden ser más perjudiciales para la vida. Toda emoción reprimida, toda emoción represada, de alguna manera va a salir por algún lado. El miedo de alguna manera que no logra expresarse, que no logra canalizarse o metabolizarse, es decir, aliviar el miedo, es decir, retomar la seguridad, va a hacer que el individuo comience a recurrir a lo que llamamos mecanismos primitivos. Los expertos recomiendan que más allá que los ciudadanos quieran protegerse ante los riesgos, de nada sirve si no va acompañado de políticas públicas que le den sostenibilidad en entornos favorables, pues al final las personas tienden a desgastarse y a deteriorar su salud física y mental. Precaución, se pudo evitar. Uno de los riesgos a los que están expuestos los seres humanos son los accidentes de tránsito. De acuerdo a los anuarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, en Venezuela se registraron entre enero y septiembre de 2014 un total de 29.296 siniestros, dejando 2.052 fallecidos y 4.980 lesionados, siendo los estados Miranda, Lara y Aragua los que encabezan la lista, con mayores accidentes de tránsito. El noticiero de Televen ha reseñado parte de estos eventos que han enlutado los hogares venezolanos. 18 lesionados fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, donde 2 unidades de transporte público colisionaron.
Cerca de 60 heridos dejaron 2 volcamientos registrados este domingo en Anzoátegui y Carabobo. En ninguno de los siniestros se contabilizaron víctimas mortales. Y es que las colisiones en las carreteras del país, producto de la imprudencia, fallas mecánicas y mal estado de las vías, son una de las constantes en Venezuela. El problema de los accidentes en Venezuela lo podríamos enfocar desde 4 puntos de vista. Yo diría que los componentes más importantes son el conductor, el vehículo, la infraestructura y las políticas públicas. Si vemos el problema desde el punto de vista del conductor, el Estado debería asegurarse de que ese conductor está en la capacidad de manejar ese vehículo. El pasado 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde, una gandola cargada que se dirigía por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Caracas-Guarenas, dejó 6 muertos, luego de impactar una moto y 2 vehículos, dejando a su vez 2 lesionados. Uno de estos heridos fue un adolescente de 12 años que lo salvó un vecino de la zona que pudo rescatarlo antes que explotara el vehículo. El señor cuenta, el gandolero, que se quedó sin frenos y se llevó un carro, un Corsa, donde falleció 2 personas. Delante del Corsa había una moto que también se la llevó, el muchacho sobrevivió, se llama Landy. En ese lamentable accidente falleció su esposa y su compadre. Más adelante la gandola sigue rodando, donde impacta un Aveo negro de mi tía, donde iba mi hija, Gabriela Higuera, mi hermana Mayerlin Higuera, mi tía Elaine Cañongo y su hija Fabiana Hernández, y mi hermanito, que fue el único sobreviviente. Para el momento que se grabó este reportaje, el joven que sobrevivió de 12 años estaba recluido en el Hospital Domingo Luciani del Llanito, pues tenía casi en su totalidad el cuerpo quemado. Luego de un mes de estar recluido, lamentablemente falleció. Su hermano, en medio del dolor, señaló que en este accidente también perdió a su pequeña hija de 7 años. Un muchacho valiente de un barrio que está al frente de donde hubo el accidente, él tuvo la dicha y Dios que lo puso en el camino y sacó a mi hermano del carro y fue que le pudo salvar la vida. Él, de hecho, cuando él iba a volver a sacar a otras personas, el carro explotó. De acuerdo a la versión del hermano de la víctima, al parecer el camión tenía las ruedas condenadas, es decir, no funcionaba el sistema de frenos. Hasta los momentos no tenemos ningún responsable, no aparece un dueño de la gandola como tal, un seguro como tal, nada de eso. ¿Qué llevaba la gandola? Llevaba 12 vigas de construcción. La gandola tenía en la batea ruedas condenadas, o sea, a propósito. O sea, me imagino que el dueño de la gandola ya sabía que la gandola tenía ruedas condenadas. ¿Cómo ruedas condenadas? Que, o sea, no frenaban, estaban libres, así estaba circulando. Prácticamente la gandola frenaba un 40%. Esto es un tipo de canibalización. Normalmente estos camiones con 3, 4 ejes no consiguen los repuestos, entonces utilizan parte de los repuestos de un eje para poder completar los otros ejes. Según los expertos en vialidad, no se han actualizado ciertas normas para tener un control del transporte tanto público como privado. Hay normas que vienen de los años 80 que todavía no han sido actualizadas, y para el caso particular de vehículos de carga y transporte, hasta donde yo tengo conocimiento, esas normas datan de muchos años y no están adaptadas a la realidad tanto del parque automotor en sus características técnicas como de la condición del país. Es por esto que dieron estas recomendaciones a los conductores para evitar accidentes. Un ciudadano nunca debería circular un vehículo sin su cinturón de seguridad, paso número 1. No debería conducir su vehículo en estado de ebriedad, debería evitar el consumo de bebidas alcohólicas si va a manejar. Y es que las medidas preventivas son de suma importancia para evitar víctimas fatales y daños materiales. Es por esto que en el caso de las personas que fallecieron el 4 de septiembre en la autopista Gran Mariscal Ayacucho vía Guarenas, este familiar reiteró el llamado a las autoridades para que se haga justicia. Lamentablemente, otro caso que llamó la atención de la opinión pública fue una colisión que se registró el pasado 12 de julio entre un camión blindado que transportaba valores y varios vehículos en la avenida Sucre de los Dos Caminos en Caracas. Allí el vehículo presentó una falla en los frenos y se enganchó con otro que iba adelante perdiendo el control. Estos golpearon un carro y 2 camionetas más. Una de ellas arrolló a 2 mujeres que caminaban por la avenida. Una murió en el lugar y la otra mientras era trasladada a un centro asistencial. Se pudo conocer que eran madre e hija y ambas eran empleadas domésticas de una vivienda del sector.
Posteriormente, el transporte de valores junto al vehículo pequeño impactaron unos metros más abajo con el muro de un edificio, donde se produjo un incendio. Se presume que se trataba de un carro modelo Yaris marca Toyota y dentro de él había 2 personas que murieron calcinadas. En la próxima parte, SOS, urge cultura de previsión. ¿Ha sido víctima de la inseguridad? Bastante. Ya de verdad que uno no puede, uno se sube a la camioneta y se sube pensando que lo van a atracar, o vienen muchachos a pedir ayuda, uno se las da por el temor de que lo van a atracar a uno. Y más adelante, viveza criolla, ni tan vivo, respete y respétese. Si en Venezuela las instituciones funcionaran para todos y funcionaran bien, entonces la tipología del vivo se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque no es necesario ser vivo para poder conseguir lo que aspiracionalmente quieres. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La violencia genera más violencia. La violencia genera más violencia porque esa es la ley de todo lo que das es lo que vas a recibir. Tan simple como eso. O sea, si tú quieres generar paz, tienes que dar paz. Ahí no hay vuelta atrás, mi bella, se da lo que se recibe lo que se da. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es rechazar la violencia. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. No pagar cosas de valor porque es lo principal, porque uno corre el riesgo de que a uno le puedan atracar. Que ir a la calle precavido, hasta siempre mirar su entorno porque ahorita en la calle hay una inseguridad. Para el psiquiatra Luis Madrid, los venezolanos están viviendo en una sociedad psicopatologizante por el estrés inexplicable, la desesperanza aprendida, la llamada violencia globalizada y la doble moral. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada vez vamos a generar más problemas a nivel mental, a nivel emocional, psicológico y psiquiátrico. No solo los accidentes de tránsito genera preocupación por parte de los conductores y peatones, y más en un país donde la escasez de repuestos y los pocos insumos que se consiguen son costosos, sino también hay otros factores que inciden en la tranquilidad de las personas y tiene que ver con el tema de la inseguridad personal. Lamentablemente, los planes de seguridad ciudadana no han podido disminuir el homicidio y tampoco han podido disminuir el secuestro. Y bien vale la pena revisar en dónde se ha tenido éxito, pero a su vez también revisar en dónde se ha fracasado. En el caso del transporte público, que ha sido fuertemente azotado por el AMPA y del cual no hay cifras sobre la cantidad de unidades atracadas en lo que va de año, esta situación genera niveles de estrés entre sus usuarios. Las denuncias de atraco también son una constante en Venezuela y a algunas personas le da temor trasladarse en estas unidades. No hace mucho yo me subí a una unidad y me cobra... se subió una persona, el nuevo método de robo, si se puede decir así, es un método intimidatorio, ¿no? Se sube una persona con un aspecto horrible y habla feo. Entonces pide una colaboración, pero si tú tienes 10, 20 bolívares o 50 bolívares, ellos te arrebatan ese billete, ¿no? ¿Ha sido víctima de la inseguridad? Bastante. Ya de verdad que uno no puede... Uno se sube a la camioneta y se sube pensando que lo van a atracar, o vienen muchachos a pedir ayuda, uno se las da por el temor de que lo van a atracar a uno. Tengo otro celular por si acaso y no sé, es como imposible evitar la inseguridad. De verdad que la inseguridad que hay es demasiado. ¿Ha sido víctima de atraco? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces te han atracado? Mira, ya van como 3 veces o 4 veces.
Además, los venezolanos ya están tomando otras medidas preventivas para evitar riesgos en las calles. No salir de la casa durante la noche. Yo trato de no llamar la atención, de no sacar mi teléfono. Normalmente la gente recurre a 5 posiciones o mecanismos de defensa fundamental. Uno es lo que llamamos la posición fóbica, es decir, el individuo siente que todo, de alguna manera, cualquier sitio, cualquier situación representa un peligro, una amenaza para sí mismo. La segunda posición que estamos viendo con mucha frecuencia es lo que llamamos la posición paranoide. Ya no son las situaciones las que representan un peligro, lo que representa un peligro son las personas. La otra posición que vemos con mucha frecuencia es la posición depresiva. Hay gente que como mecanismo de defensa se deprime. La cuarta posición que vemos con mucha frecuencia es lo que llamamos la posición disociada. Entonces mucha gente se disocia de la realidad como un mecanismo de defensa y entonces, por ejemplo, pueden recurrir a situaciones de religión, se meten en cultos religiosos de manera obsesiva, de manera compulsiva. Otras personas también buscan, por ejemplo, cuestiones fanáticas políticas o fanáticas deportivas. La quinta posición que estamos observando con mucha frecuencia ahorita es la posición psicopática. Entonces muchas personas ante la visión de que todo el que logra algo es porque transgrede una norma, el que hace trampa, el que se roba algo o el que rompe una ley, entonces las personas poco a poco se van sumando a eso también. Los conductores de estas unidades de transporte público comentaron que son víctimas constantes de los atracos. ¿Cómo es el modo operandi? El modo operandi es se montan como pasajeros normales y como que no se conocen, uno acá, otro al final del autobús. Muchas veces va un tercero, ¿ok?, que se deja atracar y todo, es por si uno enfrenta al delincuente, viene el tercero y actúa, pues. Bueno, de verdad la inseguridad aquí en este país va de mal en peor. Demasiada inseguridad y nosotros los camioneteros también no tienen a pan y agua. ¿Y hasta qué horas trabaja usted? No, yo trabajo hasta las 4:30 de la tarde. ¿Después en la noche no trabaja? No. ¿Tiene años que no lo hace? Sí lo hago. Tengo años y tengo años en esto también. ¿Ya ha pensado dejar este oficio? ¿Qué voy a hacer después? Todavía estoy duro y curvero y puedo seguir trabajando. Ahora si estuviera doblado y te cuento otra historia. A pesar que el robo a celulares en la calle se ha incrementado en Venezuela, las personas todavía siguen sacando estos móviles sin ningún tipo de temor al AMPA. Vimos en un recorrido que hicimos cómo jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades hablan con su celular en la calle. Como este joven que venía caminando con su teléfono y al preguntarle al equipo de 100% Venezuela si no le daba miedo hablar con el celular, contestó lo siguiente. Sí, pero ¿qué se va a hacer? Tengo que sacarle el único que tengo. Ay, ¿no te da miedo que te atraquen? Claro. ¿Y entonces? ¿Pero cómo hago, pues? ¿A ti no te da miedo sacar ese teléfono así en público? Sí, muchísimo. ¿Por qué lo sacas? Porque estoy urgida. Todo el mundo quiere estar comunicado con sus seres queridos, con sus amistades, y en ese devenir del trabajador a su lugar de estudio o lugar de residencia es muy fácil campanear y también se produce masivamente los asaltos a mano armada de una población que ha hecho un esfuerzo por comprar sus cosas. Sobre todo las muchachas, el celular, ¿ok? Está bien que uno se pueda dar el gusto de comprarse un buen celular, pero tampoco se montan en la camioneta y sacan aquellas gigantescas y empiezan. Traten de no sacar sus teléfonos porque los chorros están al lado de uno y uno de verdad no los conoce. El venezolano tiene que desarrollar 2 herramientas mentales y llevarlas a la práctica: la sana malicia y el sentido común. Aquella persona que no se mimetice con el entorno, que no pase desapercibido, va a alumbrar en un momento determinado y va a ser víctima fácil del AMPA. En la próxima parte, ¿es posible controlar las amenazas? ¿Cómo se protege usted? ¿Cómo se cuida? Primero, no cargando mucha plata encima. Segundo, no montándome camioneta de pasajeros. Tercero, no estando tarde en la calle. Y más adelante, viveza criolla, ni tan vivo, respete y respétese. Si en Venezuela las instituciones funcionaran para todos y funcionaran bien, entonces la tipología del vivo se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque no es necesario ser vivo para poder conseguir lo que aspiracionalmente quieres. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La violencia genera más violencia. El término violencia no mide,
y al no medir, obviamente, genera más violencia, porque el otro tampoco va a medir. Entonces, ese es un término que lamentablemente no todos saben manejar. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es rechazar la violencia. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Los teléfonos de lujo para la casa y andar bien, cargar poco real y siempre y cuando tener la tarjeta y ya. Cuidarse uno mismo, no salir tanto en la hora de la noche a la calle, que es más estar encerrado. Los expertos señalan que más allá que se busque la forma de tomar previsiones ante las adversidades, se hace necesario que esté acompañada de políticas públicas. Tal es el caso de los accidentes de tránsito que, de acuerdo a estos analistas, podrían disminuirse y hasta evitarse. El tema de políticas públicas es el que vela primero porque el conductor tenga las condiciones, o sea, apto para manejar el vehículo. Segundo, esas políticas públicas son las que definen los procedimientos para la inspección de los vehículos, para que se aseguren de que ese vehículo está en condiciones de circular por las vías. Tercero, esas políticas públicas son las que velan porque la infraestructura esté en buen estado, porque se identifique exactamente quiénes son los responsables por mantener la infraestructura vial. De acuerdo a los expertos, hoy en día todas las zonas son vulnerables frente al delito. Ciertamente el área metropolitana de Caracas representa un gran problema para políticas públicas de seguridad ciudadana, toda vez que tiene muchas ciudades satélites que tienen una gran concentración poblacional. Ya no es sensato en políticas públicas hablar de Caracas, sino es mejor hablar de la Gran Caracas, tomando en cuenta algunas zonas del estado Vargas y algunas zonas inclusive del estado Miranda. ¿Cómo se protege usted? Primero, no cargando mucha plata encima. Segundo, no montándome camioneta de pasajeros. Tercero, no estando tarde en la calle. Señala este experto que por las características topográficas de Caracas y otras ciudades del país, es difícil patrullar para lograr labores de prevención, debido, entre otras cosas, al denso tránsito automotor de las ciudades. Esta situación convierte a Caracas en un sitio que realmente encabeza la lista de las ciudades más violentas del planeta Tierra. Caracas, con una tasa de homicidios que supera el 114 por cada 100.000 habitantes, la ubica lamentablemente dentro de las 5 ciudades más violentas de todo el mundo. ¿Cómo hace la gente para cuidarse dentro de su vehículo? ¿Cómo te proteges tú para no ser víctima de la delincuencia en tu vehículo, en tu propio vehículo? Siempre estoy con los vidrios arriba y el cinturón de seguridad, hermano, para que no me vean. Mire, hermano, yo ando aquí a la buena de Dios. Aquí la inseguridad es demasiado, pana. Sí. ¿Con los vidrios arriba no puedo andar? No tengo aire con este carro viejo aquí, no tengo aire. Mencionó este especialista que existe un déficit del número de policías para contrarrestar el delito. Estimamos que el déficit en esta zona es de al menos el 80% si vamos a la ecuación de 4 policías por cada 1.000 habitantes. Y cuando tomemos la tasa de habitantes, no solamente es el residente, sino también el habitante transeúnte. El psiquiatra Luis Madrid Perosa comentó que los seres humanos tienen ciertos mecanismos para prevenir riesgos ante la inseguridad, accidentes o sobrevivir en momentos como una catástrofe o crisis económica. Sin embargo, explicó que cuando la realidad es muy avasallante, se pueden producir comportamientos patológicos que deben ser tratados por los especialistas. Las primeras manifestaciones que se ven son manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, problemas, trastornos de sueño, insomnio, hipersomnia en el día,
cansancio permanente. El individuo también puede tener problemas en la conducta alimentaria, tener inapetencia o comer compulsivamente. Algo que estamos viendo con mucha frecuencia en la consulta son los atracones de comida. La gente le dan ataques de comer compulsivamente, sobre todo carbohidratos en la tarde o en la noche. Señala Fermín Mármol García que los horarios para cometer atracos también han ido cambiando, por lo menos en Caracas. Todo el venezolano que quiere desplazarse a su lugar de trabajo en el horario 4:30, 6 de la mañana es una víctima fácil del crimen y la violencia. El delincuente nos ha enseñado que es capaz de mutar, que es capaz de cambiar, que es capaz de adaptar el modus operandi a los momentos de menor riesgo. Si salgo, me voy por zona que no corra riesgo. Tristemente es así. No se sabe la hora en que de repente te puede ocurrir algo, entonces tienes que estar alerta todo el tiempo, las 24 horas del día. Otro de los problemas que ha observado este psiquiatra es que actualmente los fármacos no están haciendo efecto para contrarrestar estas conductas patológicas debido, según él, a la realidad avasallante y caótica. Una de las situaciones que estamos viendo es la refractariedad al tratamiento de los procesos psiquiátricos o psicológicos. Por ejemplo, estamos viendo depresiones muy refractarias al tratamiento, problemas de ansiedad muy refractarios al tratamiento. Porque estamos en una realidad además que hace que el mecanismo depresivo o ansioso se sostenga porque es inescapable. O sea, estamos en una realidad de estrés inescapable y por supuesto el individuo permanentemente, a menos que tú le des una pastilla o el individuo tome algo que de alguna manera le altere la conciencia, pero no es lo ideal. Es por esto que especialistas como este psiquiatra recomiendan, ante la poca efectividad de los psicofármacos, hacer terapias psicoterapéuticas que incluyan hablar con grupos de apoyo para adaptarse a la realidad. Las personas pueden acudir a los servicios de psiquiatría en servicios públicos o consultas privadas. Señala este médico que ir al especialista hoy en día no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión a su salud mental. Pero cuando tú vas a terapia, tú también estás recibiendo una información, estás haciendo un intercambio con otra persona que de alguna manera va a transformar en tu mente algo que está distorsionado, algo que te produce sufrimiento, algo que te está produciendo parálisis, sufrimiento, miedo, dolor, rabia. Y entonces la idea es transformar eso que está produciendo ese sufrimiento permanente. Quiere decir que si no cambiamos la realidad es muy difícil que nos... Es difícil porque la realidad es muy avasallante. La realidad que estamos viendo en estos momentos es una realidad muy directa que impacta directamente en la psiquis tan negativa que los procesos de reversión o los procesos de recuperación, inclusive lo que llamamos remediación, cada vez son menos positivos. En la próxima parte, ¿crees que te la estás comiendo? Y esa criolla tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que tienes que ver hasta qué punto está el respeto por el otro y no está el abuso hacia el otro. Cuando esa viveza, que es esa picardía, se traduce en corrupción, genera impactos negativos en la economía. Y más adelante, viveza criolla, ni tan vivo. Respete y respétese. Si en Venezuela las instituciones funcionaran para todos y funcionaran bien, entonces la tipología del vivo se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque no es necesario ser vivo para poder conseguir lo que aspiracionalmente quieres. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La violencia genera más violencia. Porque no llegamos a, no se comunican. Si hubiera comunicación no hubiera más violencia. Si nosotros seguimos peleando, va a venir alguien a defendernos y va a seguir siendo violencia tras violencia. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es rechazar la violencia. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo.
criolla. Bueno, mira, eso es parte de la idiosincrasia de aquí del pueblo venezolano, ¿no? Mi amor, que es una falta de ética y valores. De la menor tragedia o lo que sea, siempre saca algo chistoso, algo positivo, le da la vuelta. El concepto de viveza criolla en nuestro país generalmente está asociado a no quedarse de manos atadas ante una difícil situación de vida, lo que pone a prueba en algunas personas su capacidad creativa. ¿Qué es el vivo para ti? Pero hacer lo que me da la gana con tuyo mío, como si fuera un animal. Orearme, mentir. Tenemos que ser vivos porque si no, ¿cómo no salimos adelante? Esta picardía del venezolano en la práctica económica se traduce en corrupción. Este país tiene todos los recursos del mundo y no sabemos aprovechar ninguno. Tiene tierra super fértil y no se produce nada. Tiene una intención de mar que puede suplir un mercado pesquero a toda Venezuela y parte de Sudamérica y tampoco. Y si algo en la viveza es un camino, es una vereda. Entonces, bueno, es tomar la vereda y no tomar el camino estructural, porque el camino estructural no sabemos a dónde nos va a llevar. Nita Vivo, respete y respétese. Hay muchas definiciones sobre lo que es la viveza criolla, que van desde una tradición cultural que pasa por esa chispa que caracteriza al venezolano, que se crece ante las dificultades, hasta el abuso. Esta peculiar forma de ser del venezolano ha pasado por varias etapas. Yo diría que lo primero es no pensar que es culpa del venezolano, sino que es responsabilidad de quienes han levantado las instituciones colectivas en el país. Y las instituciones colectivas en el país no están levantadas de una forma, digamos, equilibrada en términos de responsabilidad. A ti alguien te tiene que decir cómo funcionan las cosas para que tú entiendas cómo funcionan las cosas. Y si al venezolano de hoy se le está diciendo que las cosas no funcionan, entonces efectivamente pues él dice, bueno, tengo que vérmelas yo solo y la gente que yo quiero, no importa qué pase con los demás. Entonces la viveza criolla tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que tienes que ver hasta qué punto está el respeto por el otro y no está el abuso hacia el otro. Creo que los tres elementos que describen nuestra viveza en particular tienen que ver con la desconfianza. No creemos en las instituciones, tenemos unas instituciones muy débiles que no funcionan, y en tercer lugar todo el tema de la doblez. Queremos demostrar que somos algo, pero no tenemos cómo serlo, por lo tanto tenemos que llegar rápido a demostrar que somos. Y si algo es la viveza, es un camino, es una vereda. Seguramente ustedes han escuchado lo que es la viveza criolla. Para algunos es una característica histórica, para otros un estilo de vida. Sin embargo, los especialistas consideran que es el rompimiento de las obligaciones y, lo que es peor aún, es la falta de consideración de unos con otros. Juan Esteban se quedó sin empleo durante este año 2015. Ante la desesperación, él puso a trabajar su creatividad y se le ocurrió crear un SAN para la implantación de mamas, tal cual como ocurre con el SAN del dinero, solo que en vez de dinero, la afortunada, tras pagar mes a mes, obtiene la operación deseada. Y es que existen varios tipos de vivezas. Una de ellas es el caso de Juan Esteban, que se planteó una forma de ingreso innovadora. Hay otros tipos de viveza cuyo fin es perjudicar al otro. Como economista yo siempre busco las relaciones de cualquier tema con economía y las causas y consecuencias. Entonces cuando esa viveza, que es esa picardía, se traduce en corrupción, genera impactos negativos en la economía. La viveza criolla es muy viva y a la vez es tan viva que a veces raya en lo no vivo. Exacto, en lo que no es, pues. Explícame por qué. Bueno, porque a veces pensamos que somos vivos con una persona y no somos vivos con esa persona, sino que nos estamos echando a nosotros todos hacia atrás. Otra viveza criolla, señalan algunos expertos, es lo que ocurre en las autopistas del país, cuando algunos conductores utilizan el hombrillo para desplazarse más rápido. Cuando una persona impone su interés individual ante los intereses colectivos, porque sus intereses individuales son más importantes, pues. Carelis Abarca, economista de la UCB, explica que esta forma de ser del venezolano es tradición cultural. Antes era observada como una conducta graciosa y hasta de válvula de escape. ¿Usted está de acuerdo con la viveza criolla? No, no estoy de acuerdo, pero
Eso es lo que vimos el día a día. La economista Abarca insiste en que lo más perjudicial de esta práctica excesiva es el individualismo que en materia económica abona el terreno para la corrupción. Cuando la viveza criolla se traduce efectivamente en corrupción y la corrupción dilapida recursos, eso significa que pones en riesgo el futuro de mucha gente. Y según explica, funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, las personas que en el trabajo, amparándose en una ley que tiene muchas flexibilidades, se mantienen en las empresas usando muchos de esos intríngulos de la ley que les favorece. Los reposeros, las personas que inventan enfermedades. Entonces, cuando una persona impone su interés individual ante los intereses colectivos, por ejemplo, si tú la pones a administrar mucho dinero, se hace el dinero porque sus intereses individuales son más importantes, pues. Entonces la corrupción, el principal efecto que tiene es un efecto de retraso en el crecimiento económico y retraso en el desarrollo económico. En la próxima parte, viveza criolla, ni tan vivo. Respete y respétese. Si en Venezuela las instituciones funcionaran para todos y funcionaran bien, entonces la tipología del vivo se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque no es necesario ser vivo para poder conseguir lo que aspiracionalmente quieres. Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. La violencia genera más violencia. Si tú demuestras respeto ante la gente, o sea, te van a respetar. Si tú demuestras violencia, no esperes respeto para nada porque no estás demostrando respeto. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es rechazar la violencia. Aprenda a convivir. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra dilo. No es el venezolano culturalmente que tiene algún tipo de tara. No, es que al venezolano le funciona ese tipo de relaciones porque otro tipo de relaciones no le funcionan. Ya es típico por lo menos el venezolano es típico. Si la viveza de ingeniársela cómo resolver todo. Múltiples son los conceptos y visiones que se tienen de la viveza criolla del venezolano. Uno de ellos es el que sostiene Natalia Sánchez, socióloga e investigadora de la Universidad del Zulia. Ella indica que la condición rentista de Venezuela es una causa importante para que la viveza criolla marque una diferencia importante entre lo que es el vivo y el que no. La viveza criolla es una tipología cultural que existe en los países en donde existe debilidad institucional. En los países donde hay fortaleza institucional, las instituciones funcionan para todos por igual. Ese tipo de tipología no aparece. Aparece un tipo de tipología diferente que es mucho más repulsiva, como por ejemplo el corrupto, el delincuente, a solas, a secas. El tema con la viveza criolla es que es una tipología que está como en un medio en el cual, como en un límite, en donde a veces incluso nos produce gracia, nos produce risa, y de alguna manera a veces eso no nos produce tanta repulsión. Nos produce repulsión cuando nosotros estamos en el otro lado de la viveza, es decir, cuando pasamos por gafo, cuando pasamos por bolsa, cuando pasamos por el no vivo. Pero cuando la viveza sugiere que ante el vivo hay otro afectado, el considerado tonto, por ejemplo, se destapa la ira. Sánchez destaca que en la Venezuela de hoy esa viveza es una especie de suicidio colectivo. ¿Pero por qué? En el caso de Venezuela, creo que tiene que ver con la desconfianza. Venezuela es uno de los países más desconfiados del mundo. ¿Qué significa eso? Que la gente en Venezuela
considera solamente un 13%, según cifras que se miden en el programa, en el índice de desarrollo humano, dice que solamente el 13% de los venezolanos creemos que vale la pena confiar en otros, ¿no? Y eso significa que estamos en el puesto 15 de todos los países del mundo. En Venezuela hay una alta desconfianza. Nosotros solo confiamos en nuestra familia, en nuestros amigos cercanos, no confiamos en las instituciones. Entonces, por eso te decía que las causas sociales de la viveza criolla, en el caso del contexto venezolano, creo que tiene que ver con la desconfianza y tiene que ver con la debilidad institucional. Desde este punto de vista, la especialista insiste en que en la sociedad el vivo o los vivos han inculcado la desconfianza, fenómeno que no permite avanzar a un país como un todo y que lo limita en todos sus aspectos. Si en Venezuela las instituciones funcionaran para todos y funcionaran bien, entonces la tipología del vivo se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque no es necesario ser vivo para poder conseguir lo que aspiracionalmente quieres. La viveza es una forma de conseguir, una forma adaptada a la realidad no institucional para conseguir lo que quieres conseguir, ya sea un beneficio particular en un momento específico, tipo diligencia, tipo trámite, o ya sea algún tipo de aprovechar una situación en particular para algún beneficio en concreto, vamos a decir. Evito 100% porque me gusta mucho el respeto al prójimo. Y pienso que si las personas tienen valores bien fundamentados, no debe caer en esa viveza de atropellar a otra persona. Por ejemplo, las colas, mira, me voy a colear porque yo quiero estar de primera, no. Yo pienso que primeramente el respeto. Porque para mí ser como pícaro es como ser malo. ¿Pero qué debemos hacer los venezolanos para construir cada vez más una sociedad solidaria, de paz y sobre todo humana? Un buen comienzo pudiera ser dejar de ser individualistas. También son vivos aquellos que fingen enfermedades, los que cobran vacunas, los que plagian. Pero ¿qué hacer para comenzar a desmontar estas figuras y potenciar que cumplir la ley, entre otros planteamientos, es el deber ser lo correcto? La educación es la única salida ante los problemas morales y culturales. La educación es la única que nos puede marcar una salida, pero una educación que es multidimensional. Es una educación en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad, y es una educación de familia. Claro, mucho tiene que ver siempre quienes han llegado los destinos del país, siempre tiene que ver quienes han fomentado y quienes son los que han implementado la educación del venezolano. Ahora, ¿por qué el venezolano vive esa criolla? Bueno, simplemente porque esa es la forma de educar. Otras soluciones que se pueden aplicar para erradicar el individualismo, caldo cultivo de la viveza criolla y darle paso a la convivencia están: el funcionamiento real y efectivo de las instituciones, las campañas de concientización del ciudadano en valores y acciones, las campañas que también establezcan que si un ciudadano cometió una infracción debe ser penalizado para que esto sea una señal de alerta al resto de la sociedad. Y muy importante, evitar los extremos ideológicos o políticos en temas que son de interés común. Creo que la viveza criolla se acompaña muy bien, su mejor pareja de baile es el populismo. El populismo se adapta muy bien a las sociedades con debilidad institucional. ¿Qué significa que un país funcione para todos? Que todos somos iguales. ¿Y qué significa que todos somos iguales? Que todos nos movemos bajo las mismas reglas. Entonces, todo es un tema de reglas. No es el vivo el problema. El problema es que la viveza funciona por la debilidad institucional. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. Un ciudadano nunca debería circular un vehículo sin su cinturón de seguridad. No debería conducir su vehículo en estado de ebriedad. Aquella persona que no se mimetice con el entorno, que no pase desapercibido, va a alumbrar en un momento determinado y va a ser víctima fácil de lámpara. Pienso que si las personas tienen valores bien fundamentados, no debe caer en esa viveza de atropellar a otra persona. La viveza criolla tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que tienes que ver hasta qué punto está el respeto por el otro y no está el abuso hacia el otro. Cuando esa viveza, que es esa picardía, se traduce en corrupción, genera impactos negativos en la economía. Si en Venezuela las instituciones funcionaran para todos y funcionaran bien, entonces la tipología del vivo se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Porque no es necesario ser vivo para poder conseguir lo que aspiracionalmente quieres.